saludo para todos. Vamos a resolver algunos ejercicios asociados a cambios de coordenadas. El ejercicio número 1 consiste en cambiar de coordenadas rectangulares a coordenadas polares. También es muy común que estas coordenadas rectangulares reciban el nombre de coordenadas cartesianas. Recuerden que las coordenadas rectangulares o cartesianas están descritas a través de un plano de referencia en 3 dimensiones o un sistema de referencia en 3 dimensiones, el cual tiene como variables conocidas la x, la y y la z. Cualquier punto en el espacio luego tendrá referida una distancia al eje x, una distancia al eje y una distancia al eje z. Cuando llego cambio de coordenadas, simplemente es a través de información complementaria poder llegar desde el origen hasta ese mismo punto, puede ser con un conjunto de ángulos o con la distancia que hay desde el vector que ocupa la posición 0,00 hasta la posición mostrada. Para las coordenadas rectangulares, recordemos que las variables son x, y, z. Cuando voy a cambiar a coordenadas polares, las coordenadas polares tienen un trabajo muy especial. Lo primero es que para referir ese punto en el espacio se requiere la distancia o el tamaño del vector ρ. En algunos textos lo llaman r. Para este caso va a ser igual. Y los ángulos que se forman con los ejes alfa, beta y gamma. Para poder encontrar ρ, alfa, beta y gamma, pues existe un orden. El orden aconsejado y necesario es: primero vamos a encontrar ρ, que ρ se calcula teniendo x, y, z. Para este ejercicio, x vale 2, y vale 4 y z vale 5, como vemos en la parte inferior izquierda. Una vez tenga calculado ρ, puedo calcular los ángulos alfa, beta y gamma, ya que lo único que se requiere adicional es el x, la y la z. Como ya tenemos x, y, z, que nos la dan las coordenadas originales, y tenemos ρ previamente calculado, pues va a ser muy fácil encontrar alfa, beta y gamma. Recuerden las variables de las coordenadas polares, por favor: ρ, alfa, beta y gamma. Muy bien, entonces en este ejercicio vamos a reemplazar las coordenadas rectangulares. 2, 4, 5, es decir, x vale 2, y vale 4, z vale 5. Entonces reemplazamos, me queda 2 al cuadrado, 4 al cuadrado, 5 al cuadrado, y cuando hago un cálculo, este resultado me queda 3 raíz de 5. Como ya tengo ρ, para poder calcular alfa, fíjense que coseno de alfa es x sobre ρ. Entonces una forma de despejar esta función para hallar el valor del ángulo es usando la función arco-coseno. Entonces lo que hago es, no es correcto, pero para que sea un poco más práctico, es como si yo pasara este coseno que está a la izquierda, lo pasara a la derecha. Pero cuando lo paso, pasa como coseno a la menos 1 o arcocoseno. Entonces en este caso, alfa es igual a arcocoseno de x, que vale 2, y ρ, que lo acabamos de encontrar. Lo calculamos y nos queda un valor de ángulo. Lo mismo ocurre para beta y lo mismo ocurre para gamma. La diferencia es que voy cambiando, porque para coseno se usa x, para coseno de alfa, para coseno de beta se usa y para coseno de gamma se usa z. Una vez realicé los cálculos, pues acá está el resumen. Nuestras variables originales estaban asociadas al valor de x igual a 2, y igual a 4, z igual a 5. Y con los cambios tenemos ρ, que es 3 raíz de 5, alfa, beta y gamma, y esta es la información en coordenadas polares. Segundo ejercicio, pasar de coordenadas rectangulares a coordenadas esféricas. Acá es importante tener en cuenta que ese mismo punto P ubicado en el espacio, ahora necesito ubicarlo no con la información x, y, z, como aparece en la izquierda, sino se requiere la distancia que hay desde el origen 0,00 hasta el punto P. Esa distancia la vamos a llamar ρ o r, el ángulo que forma con el eje z y el ángulo que forma con el eje x. Entonces necesito dos ángulos y necesito ese radio. Las coordenadas rectangulares en este caso, x, y, z, y nuestras coordenadas o nuestras variables esféricas serán ρ, teta y phi. Siendo teta el ángulo que se forma con el eje x y phi el ángulo que se forma con el eje z. Nuevamente, para calcular las variables o encontrarlas, pues se requiere un conjunto de ecuaciones. Para este caso, ρ es igual a la raíz cuadrada de x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado. Es decir, que me piden la información que ya tengo del ejercicio, 2, 4, 5.
Tangente de teta es igual a x sobre y y coseno de phi es igual a z sobre rho. Recuerden el ejercicio anterior, para despejar el ángulo, pues uso la función arco-coseno, arco-tangente, arco-seno, para poder determinar el valor de ese ángulo. Entonces, rho ya lo teníamos previamente, en el ejercicio anterior lo hemos calculado, 3 raíz de 5, pero en este caso recuerden que es reemplazar el valor de x, el valor de y y el valor de z en esta función, y encontramos el valor. Para calcular teta, tangente de teta es y sobre x. Luego, teta es igual a arcotangente de y sobre x. Y para nosotros vale 4 y x vale 2. Luego, teta es igual a arcotangente de 4 sobre 2, 63,43 grados. Y para hallar phi, nos queda que coseno de phi es igual a z sobre rho. Entonces, phi a que es igual. Nuevamente, para despejar el ángulo, es como si pasara este coseno al otro lado de la igualdad, pero pasa como un arcocoseno o coseno a la menos 1. Coseno a la menos 1 o arcocoseno de 5 sobre 3 raíz de 5 nos queda 41,81. ¿Y qué encontramos? El valor de cada una de las variables de nuestras coordenadas esféricas. Entonces originalmente teníamos 2, 4, 5 en variables cartesianas o rectangulares y ahora en coordenadas esféricas 3 raíz de 5 que vale rho, 63,43 que vale teta y 41,81 que vale phi. Ejercicio número 3. Pasar de coordenadas cartesianas o rectangulares a coordenadas cilíndricas. En este caso, fíjense que el punto P ubicado en el espacio, que originalmente está relacionado a la variable x, y, z, ahora en coordenadas cilíndricas me piden la distancia que hay desde la perpendicular trazada del plano XY y paralela al eje Z, que es esta distancia Z que llaman acá, la distancia que hay desde esa perpendicular al origen, que se llama R. Este R es diferente al de las coordenadas esféricas. Yo los llamo ρ, pero es diferente, tengan mucha precaución. Y el ángulo que forma ese ρ con el eje X. Pues para las coordenadas cilíndricas tenemos pues, una ventaja, y es que en las rectangulares las variables x, y, z, y en las cilíndricas ρ, teta y z, pues z es el mismo valor, luego no hay que calcularlo porque ya lo tenemos. Lo que necesitamos calcular es ρ y teta. Para calcular ρ usamos las coordenadas solamente de x y y. Entonces ρ es igual a x al cuadrado más y al cuadrado. Para calcular teta vamos a usar x sobre ρ, ¿sí? O y sobre ρ, cualquiera de esas dos. O podemos hacer tangente de teta igual y sobre x. ¿De acuerdo? Cualquiera de esas nos va a servir para calcular teta. En este caso, ρ, x al cuadrado más y al cuadrado, x vale 2, y vale 4. Lo reemplazo y nos queda 2 raíz de 5. Y cojo cualquiera de las ecuaciones que tenía el ángulo teta. Tangente de teta es igual a y sobre x. Teta es igual, recuerden, despejo el ángulo y me va a quedar arco tangente al otro lado. Y sobre x y al reemplazar, 63,43. Resultado del ejercicio, variables originales x2, y4, z5 y las variables en coordenadas cilíndricas ρ, teta y z, como vemos en el ejercicio. Ejercicio número 4. Pasar de coordenadas cilíndricas a coordenadas rectangulares. Ya habíamos hecho de rectangulares a cilíndricas, pero este es el contrario. Entonces lo mismo, tenemos información de la distancia ρ, que está desde la perpendicular al plano XY hasta el origen, el ángulo que forma esa distancia ρ, que podría ser aquí llamado un vector ρ, con el eje X y la altura del punto P, pero solamente el componente Z. Entonces, para hacer ese cambio, lo primero que necesitamos es recordar nuestras variables. En coordenadas rectangulares tenemos X, Y, Z. En coordenadas cilíndricas ρ, teta y Z. Nuevamente tenemos la ventaja de que el valor de Z es el mismo. Y lo que necesitamos encontrar solamente es X y Y. Para encontrar X y Y, recordemos, ρ ya lo conozco. Teta ya lo conozco. Entonces simplemente requiero usar estas ecuaciones de coseno y seno, en el cual lo único que desconocemos es el valor de X y el valor de Y. Reemplazando acá, coseno de teta es igual a X sobre ρ. Teta ya lo conozco porque me lo dan en el ejercicio. El ejercicio es ρ 16, teta 45 y z 5. Luego z ya lo tenemos. ρ es 16. Despejo acá, el 16 que está dividiendo pasa a multiplicar y me queda el valor de x igual a 8 raíz de 2.
Para y, lo mismo, seno de teta es igual a y sobre rho. Teta lo conozco que es 45 grados. Recuerden que seno y coseno de 45 es el mismo valor, raíz de 2 sobre 2. Y el 16 que está dividiendo pasa a multiplicar. Me queda que x y y valen lo mismo. En este caso 8 raíz de 2 y que z vale 5. Tal cual lo vemos en este ejercicio. Esto es para pasar de coordenadas cilíndricas a rectangulares. Es muy sencillo. Muy bien, este ejercicio, el número 5, nos solicita pasar de coordenadas cilíndricas a coordenadas esféricas. Entonces aquí vemos nuestro esquema. Recuerden que coordenadas cilíndricas tengo rho, teta y z. En cambio en coordenadas esféricas tengo rho, pero mucha atención y fíjense en esta imagen. Rho o r en este caso es la distancia o el vector que hay desde la perpendicular que pasa por el punto P sobre el plano XZ, desde la coordenada 0,0, esa es la distancia rho. En cambio esta distancia rho está desde 0,0 hasta el punto P, son diferentes. Aquí los llaman R, nosotros lo vamos a llamar rho, pero son diferentes. Para que sea más fácil, entonces voy a usar una nomenclatura especial y es que al rho o al r de las coordenadas esféricas en este ejercicio lo voy a llamar rho asterisco para que se diferencie del rho de las variables cilíndricas, porque no es el mismo a pesar de que usen la misma letra. Entonces variables esféricas en coordenadas rho, teta y phi, para las cilíndricas rho, teta y z. En este caso teta es el mismo. Entonces la ventaja de cilíndricas esféricas es que el valor de teta es igual. Necesitamos encontrar rho asterisco y necesitamos encontrar phi. Rho asterisco, ¿a qué es igual? Al valor de rho normal al cuadrado más el valor de z al cuadrado, ¿sí? Y tangente de phi, que es lo que no conozco, es igual a rho sobre z. Luego, con el ejercicio de las coordenadas cilíndricas 16, 45 grados y 5, vamos a reemplazar. Cuando reemplazamos rho asterisco, reemplazo el valor de rho, que es 16, el valor de z, que es 5, y al realizar el ejercicio del reemplazo, 16 al cuadrado más 5 al cuadrado, todo dentro de la raíz, me queda que rho asterisco es 16,76. Ya tengo rho asterisco y ya tengo teta, porque recuerden que en coordenadas cilíndricas esféricas el valor de teta es el mismo. Ahora simplemente necesito calcular phi. Tangente de phi es igual a rho sobre z. Nuevamente recuerden, para despejar el ángulo paso este tangente al otro lado de la igualdad y esto es tangente a la menos 1. Lo que les digo es por facilidad de observación, no es que realmente pasemos el tangente al otro lado, porque acá lo que se hace es usar la función arcotangente para eliminar a los dos lados. Hay que tener mucha precaución. Simplemente lo hago para facilidad de entender la ecuación. Entonces, tangente a la menos 1 es igual a rho sobre z. Rho lo conocemos que es 16, z lo conocemos que es 5, nos da 72,65. Quiere decir entonces que las variables originales cilíndricas 16, 45 grados y 5 ahora fueron transformadas en las variables rho asterisco, teta y phi. Teta es el mismo, 45, phi 72,65 y rho asterisco 16,76. Solamente usamos rho asterisco para diferenciar cuando estamos entre cilíndricas y esféricas. El ejercicio número 6. Pasar de coordenadas esféricas a coordenadas rectangulares. Entonces ya habíamos hecho lo contrario, de rectangulares o cartesianas a esféricas. Ahora lo que vamos a hacer es hacer ese cambio. Para hacer ese cambio, pues, fíjense lo que necesitamos. De alguna manera, sin conocer las ecuaciones, puedo determinar que al aplicar seno o coseno de este valor r con el ángulo phi, aquí se llama teta, pero en nuestras ecuaciones será phi, pues voy a encontrar el valor de z y voy a encontrar este valor que está en la parte inferior. Y conociendo este valor que está en la parte inferior, ese vector, pues con el otro ángulo lo puedo descomponer para que me dé x y y. Muy bien, entonces, coordenadas esféricas rho asterisco teta y phi, coordenadas rectangulares x, y, z. Voy a mantener el rho asterisco simplemente para que ustedes tengan presente que hay otro rho. Inclusive hay dos rhos, porque está el rho para coordenadas polares, el rho para coordenadas esféricas, entonces tengan mucha precaución. X será rho asterisco seno de phi, coseno de teta, y fíjense que y será el mismo. Rho asterisco seno de phi es el mismo, que lo explicamos hace un momento sobre la imagen, y la diferencia va a ser que uno está con coseno y el otro está con seno. Y rho asterisco coseno de phi es igual a z, que es muy evidente en la gráfica que esto ocurre. Entonces, para las coordenadas esféricas, en este caso, 9, 35 grados y 60 grados, vamos a hacer el reemplazo. X es igual a rho asterisco seno de phi coseno de teta. Rho asterisco vale 9,
Seno de phi es el ángulo que está a la derecha. Tengan mucha precaución porque es común que estas ecuaciones las den en diferente orden. Tengan mucho cuidado. Phi es el ángulo último que nos dan en las coordenadas esféricas, phi. Y teta es el ángulo medio. Entonces tenemos seno de phi, que es 60, coseno de teta, que es 35, reemplazo y me da 638. Para encontrar y, entonces phi 60, teta 35, reemplazo y encuentro y. Y z simplemente será rho asterisco, que es 9, y coseno de phi, recuerden, para este caso phi vale 60. Nos da z igual 4.5. De esta forma tenemos coordenadas esféricas originales, 9, 35 y 60, y al pasar a las rectangulares, pues x vale 638, y 447 y z vale 45. Ejercicio número 7. Pasar de coordenadas esféricas a coordenadas cilíndricas. Va a ser muy parecido a lo que ya habíamos hecho. Nosotros pasamos de cilíndricas a esféricas, sobre todo teniendo en cuenta que el ángulo teta es el mismo, que el ángulo phi solo existe en coordenadas esféricas. Entonces me toca ese phi descomponerlo con rho para encontrar z y el nuevo rho. Luego acá, importante recordar que cuando tenemos los dos hay un rho diferente. Rho solito y rho asterisco. Entonces, esféricas, variables rho asterisco, teta y phi. Cilíndricas, rho, teta y z, siendo teta el mismo. Lo único que va a cambiar es rho y phi cambia, porque ahora vamos a tener la coordenada z. Rho es igual a rho asterisco seno de phi y z es igual a rho asterisco coseno de phi. Pues acá es mucho más fácil, porque como ya tengo el rho asterisco, simplemente es descomponer el ángulo para que me dé el valor de z, ¿sí? Y para que me dé el valor de r o rho en las coordenadas cilíndricas. Entonces al reemplazar, rho es igual a rho asterisco seno de phi, 7,79, z es igual a rho asterisco coseno de phi, 4,5, y teta es igual a teta, luego 35 grados para los dos. Entonces nuestras coordenadas originales esféricas, 9, 35 y 60, pasan a coordenadas cilíndricas como 7,79, que es el nuevo rho, teta es el mismo, y z vale 4.5. De esta manera terminamos los ejercicios, son 7 ejercicios, cambio de coordenadas, usamos polares, cilíndricas, esféricas y las cartesianas o las rectangulares. Recomendación, usen una buena calculadora si acaso su nivel de trigonometría no les permite hacer estos cálculos de forma inmediata. Si lo van a hacer en línea, recomiendo que usen Wolfram Alpha, lo voy a dejar en la descripción. Y les voy a dejar una página también en la descripción que permite hacer los cálculos en línea. Entonces ustedes pueden seleccionar qué cambio quieren hacer y hay una calculadora en línea. Entonces colocando la información van a llegar a la solución correcta. Muchas gracias.